Pues buenos días a todos y a todas. Buenos días, ministras y ministros de este nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública. Si entendemos a la Constitución como la norma de normas, entonces este Tribunal Constitucional, además de respetar su jerarquía, debe hacer valer su contenido frente a actores públicos o privados que pudieran ponerle en entredicho. Las personas esperan un elevado compromiso de defensa de los principios, valores y reglas constitucionales establecidas en nuestra Constitución, a fin de que no sean vistos de forma retórica, sino como una realidad que les impacte en su vida cotidiana de manera favorable. Así, debemos asegurar que las resoluciones que emitamos no solo se basen en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia, o estén bien argumentadas y con sólidos fundamentos, sino que también tengan en cuenta las diversas realidades que enfrenta nuestra nación y que al mismo tiempo sean breves y claras para contribuir a un sistema de justicia más equitativo y sensible. La sociedad espera que los jueces constitucionales que integramos este órgano seamos servidores públicos cercanos a la población, dispuestos a escucharla y comprender sus necesidades con un enfoque que promueva una justicia asequible y transparente, que responda a las inquietudes de la misma y refleje sus aspiraciones. Por ello, es determinante un diálogo abierto y constante con la comunidad, con los poderes ejecutivo y legislativo, así como con los diversos niveles de gobierno, para fortalecer juntos el Estado de Derecho y el bienestar común. Asumo ese compromiso. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido, y estoy segura que lo seguirá siendo, el mejor baluarte de la defensa de la certeza jurídica que protege la Constitución. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nuevo Poder Judicial de la Federación. El voto popular emitido el pasado 1 de junio se pronunció claramente por un actuar transparente de nuestro Poder Judicial de la Federación. Abrir las puertas de esta Corte a la población ha sido una primera muestra de nuestra disposición para acatar ese pronunciamiento. Ahora sigue un actuar con apego a nuestra Constitución, respetando, promoviendo, protegiendo y garantizando todos y cada uno de los derechos humanos, los derechos individuales y los derechos colectivos y sociales también. Para ello creo que es importante que esta Corte genere el entramado doctrinario que ayude a que cada una de las autoridades jurisdiccionales de nuestro país, los poderes judiciales, federal y locales, faciliten el acceso a la justicia a quienes no lo tienen actualmente y no lo han tenido, fundamentalmente respecto de los derechos sociales, que han sido escasamente garantizados desde las y los jueces mexicanos. Justicia significa imparcialidad, objetividad, Estado de Derecho, certeza jurídica, sujeción a la ley, supremacía constitucional, pero también significa justicia social, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a un medio ambiente sano, a la cultura, a la ciencia y sus beneficios, al agua, a la alimentación, a la seguridad social. Significa también derechos de las colectividades, de las y los trabajadores, de los núcleos agrarios,
por supuesto, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de las personas de la comunidad LGBT-TTIQ+, de las mujeres, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad. Justicia también significa no abusar del poder. Uno de esos abusos que la sociedad repele, que sanciona fuertemente, es la corrupción. La apropiación indebida de recursos públicos por las personas justamente en las que confía como servidoras y la deformación de la interpretación de la ley para beneficio indebido de alguien. Por eso festejo que el primer acto de este pleno haya sido manifestarse y solicitar al órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación el acatamiento del artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que dice que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración mayor que la de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Manifiesto, por supuesto, mi más amplio optimismo porque esta Suprema Corte se encuentre a la altura de estas demandas de justicia de las y los mexicanos y que sus sentencias redunden en un mayor ejercicio de derechos, que es sinónimo de un mayor bienestar social. Estamos ante un arranque histórico en la vida de este Tribunal Constitucional, una etapa que no admite indiferencia porque nos exige una justicia más humana, sensible, cercana a las realidades concretas de todas las personas. Enviar un mensaje sobre todo al pueblo de México. Mirar la realidad desde quienes históricamente han sido excluidos, marginados y desfavorecidos es una obligación ética. Es un imperativo para quienes hemos optado por desarrollar alguna de las ciencias sociales, pero sobre todo para quienes hemos decidido ejercer la abogacía como camino para la justicia. Solo desde esa mirada podremos desarrollar una conciencia crítica de los efectos negativos que producen la miseria, el dolor, la humillación y la violencia de cualquier tipo, que nada tienen que ver con la justicia y que generan un estado de no derecho. Tengan la seguridad que el encargo que se me ha confiado tendrá por fin garantizar los derechos humanos, consolidar el régimen democrático y republicano de nuestra nación, privilegiando el interés general, ejercer el derecho de tal forma que a través de nuestras decisiones se transforme nuestra realidad, pero que principalmente transforme la de los grupos en situación de vulnerabilidad que durante mucho tiempo han sido excluidos. Yo estoy de acuerdo en lo descrito en el proyecto, en el apartado de parámetro de regularidad constitucional, porque desarrolla el derecho a la consulta, en este caso de las personas con discapacidad. Sin embargo, yo comparto la opinión que ha expresado la ministra Lenia en la mayoría de sus consideraciones. El punto medular es el siguiente: si nosotros vamos a invalidar una norma por el solo hecho de que no hubo consulta, si hacemos esto, estaremos dando al derecho de consulta, que es un derecho procedimental, un derecho político, un derecho de participación en la toma de decisiones, le estaremos dando un nivel más alto que al derecho sustantivo en sí mismo. Es decir, ¿qué ocurriría en aquellos casos en el que el legislador adopta una norma progresista, progresiva, en términos de derechos humanos, garantiza plenamente un derecho sustantivo, y por el solo hecho de no haberse consultado, daría lugar a invalidar una norma que a la luz, que de manera evidente implica una progresividad de derechos? Ese es el planteamiento de fondo. Y lo que había ocurrido en la anterior integración
sobre todo con pueblos indígenas, es que se había llevado el derecho de consulta a este requisito de existencia, de validez y superior al derecho sustantivo. Y de esta manera se invalidaron, como ya dio cuenta la ministra Lenia Batres, un conjunto de leyes y decretos que eran evidentemente favorables a los pueblos y que no cumplían con el requisito del derecho de consulta. Por eso creo yo que el proyecto hace bien en buscar entrar al análisis de los artículos específicos y señalar cuáles afectan, cuáles no afectan, cuáles pueden representar un avance en la temática materia de la legislación y no, grosso modo, por solamente faltar la consulta, invalidar todo el cuerpo normativo o toda la normatividad, porque podemos incurrir en el exceso de invalidar normas que claramente pueden ser favorables al sector que estamos intentando proteger. Entonces, bajo esa situación, en el apartado de parámetros de regularidad constitucional, yo agregaría consideraciones que maticen. Desde mi perspectiva, no conduce a una resolución justa, adecuada a la realidad, poner por encima del derecho sustantivo el derecho a la consulta. Ahora bien, creo que es importante que el sujeto mismo sea el que desate la cadena de impugnación. Sin embargo, en nuestra legislación, las personas con discapacidad no están facultadas para interponer una acción de inconstitucionalidad. Lo que tendríamos que sostener en el caso concreto es que la CNDH, para ejercer su atribución de interponer la acción de inconstitucionalidad como la que estamos analizando, debería de consultar o a su vez tener el parecer del sujeto que es a quien va dirigida la norma. Estas consideraciones yo tendría para esclarecer mejor e implementar mejor el derecho de consulta sin incurrir en excesos indebidos, como ha ocurrido en el pasado. Ahora, Señor ministro presidente, le permito informarle que existe mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada. Señor ministro Guerrero García, poniendo énfasis en incorporar la observación 19. Señor ministro Aguilar, presidente Aguilar Ortiz, con incorporar adicionales, y voto en contra del señor ministro Ortiz Alfa. Gracias, señor. El planteamiento que se hace en este caso es que cuestionan el artículo 33, fracción 42 de la Ley de Educación, porque no se incluye a los de educación inicial y preescolar. Solamente se plantea darles paquetes escolares a los de educación primaria y secundaria. De ello no deriva que sea con base en una acción afirmativa, como lo ha dicho la ministra Sara Irene, es una política pública basada en el derecho a la educación y sobre todo en la gratuidad del derecho a la educación. Entonces, efectivamente, yo comparto con lo que concluye el proyecto de que la norma en ningún momento prohíbe que se le dé paquetes escolares a los de educación inicial y preescolar. Y entonces, bajo el principio de progresividad, no quita que más adelante, en política pública, además de incluir primaria y secundaria, también se dote de paquetes escolares a los de educación inicial y primaria. Entonces, me parece que la validez de este precepto se puede sustentar mejor en el derecho a la educación, la gratuidad de la educación y la progresividad de derechos. Presidente, permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta y una mayoría, cuando menos, de 5 votos en contra de considerar la medida impugnada como acción afirmativa. Agradezco bastante las intervenciones porque creo que se ha consolidado el criterio. Pero yo sí diría que hay 2 razones de invalidez del decreto. Uno, por los vicios en sí mismo, porque está rompiendo la sistemática constitucional de todo proceso legislativo. El Congreso del Estado de Oaxaca se atribuyó la facultad de decir este decreto va a tener validez desde que se aprueba, ya no requiere publicación. Y por esa razón es factible declarar su invalidez, como lo han sostenido la mayoría. Pero también el decreto, en el momento en que no escucha, no toma en cuenta la atribución del municipio de que a partir de su ayuntamiento, su cabildo municipal, ejerza la atribución de declarar
una nueva categoría administrativa, está también faltando al proceso de elevación de categoría administrativa, como ocurre en el caso concreto que estamos revisando. Entonces, yo considero que son las dos razones de invalidez, no es solamente una, y que habría que pronunciarnos, porque si nos dejamos, como decía yo hace un rato, el precedente de anular implícitamente, por ejemplo, el artículo 43 de la Ley Orgánica Municipal, que le da atribuciones al municipio de pronunciarse sobre la categoría administrativa de una localidad. Y creo que sería un efecto que rebasa los alcances de la controversia que estamos revisando. Señor Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de las consideraciones originales adicionadas con las expresadas en la sesión y voto únicamente por las consideraciones del vicio formal de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alp, con anuncio de voto concurrente, del señor ministro Figueroa Mejía a favor de las consideraciones originales y se reserva voto concurrente en cuanto a las adicionadas. Por lo avanzado del tiempo, son las 2 de la tarde con 13 minutos. Les propongo dejar ahí la sesión del día de hoy y continuar con los temas de agenda en la siguiente sesión.